Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, un tema que ha generado muchísimas conversaciones, especulaciones y, por qué no decirlo, mucha emoción. Hoy vamos a hablar de la pareja perfecta, o al menos, eso es lo que muchos pensaban, Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Ya sé que muchos de ustedes están pensando, ¡ay, esos dos! ¿Dónde quedó su historia? ¿Qué pasó con su amor? ¿Realmente eran la pareja perfecta? Y eso es precisamente lo que vamos a analizar en este vídeo. Vamos a desentrañar la verdad detrás de su relación, desde sus inicios hasta el final, explorando los momentos icónicos, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, lo que realmente se sabe de esta relación que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Antes de que empecemos, me gustaría pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy subiendo contenido interesante sobre el mundo de las series turcas, las celebridades y, por supuesto, los chismes más jugosos. Así que suscríbanse, que no se van a arrepentir. Y ahora vamos a sumergirnos en la historia de Aatay y Serini. La historia de Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya comenzó en el set de la exitosa serie Medcezir, conocida también como DOC. En esta serie, ellos interpretaron a Yaman y Mira, dos personajes que con sus idas y venidas, nos mantuvieron pegados a la pantalla. Desde el primer momento, la química entre Aatay y Serini fue innegable. Los fans no tardaron en notar la conexión que existía entre ellos, una conexión que trascendía la pantalla. En la ficción, Yaman y Mira vivieron un romance intenso y apasionado. Sus escenas románticas, sus miradas cómplices, sus peleas y reconciliaciones, todo contribuyó a crear una historia de amor que tocó el corazón de millones de espectadores. Y por supuesto, el éxito de la serie y la química entre ellos alimentaron la especulación de que esa chispa también existía fuera del set. Medcezir se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía y en muchos países del mundo. La serie no solo destacó por su trama apasionante y sus personajes complejos, sino también por la impecable interpretación de sus protagonistas, Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Ellos encarnaron a Yaman y Mira de una manera tan convincente que los espectadores no podían evitar enamorarse de su historia de amor. Yaman Koper, el personaje interpretado por Aatay, era un joven problemático con un pasado difícil que, gracias a su encuentro con Mira, encuentra una nueva oportunidad en la vida. Mira Beylice, interpretada por Serini, era una joven de buena familia, con una personalidad fuerte y soñadora, que se enamora de Yaman y lo ayuda a superar sus obstáculos. La dinámica entre ambos personajes, sus diferencias y similitudes, sus conflictos y su amor incondicional, fueron los ingredientes perfectos para conquistar al público. Las escenas románticas de Yaman y Mira eran especialmente memorables. Los besos apasionados, las miradas llenas de deseo, los abrazos tiernos, todo era transmitido de manera natural y auténtica por Aatay y Serini. La química entre ellos era palpable y los espectadores se sentían cómplices de su amor. No era solo una actuación, sino una conexión real que traspasaba la pantalla. Pero Medcezir no solo se trataba de romance. La serie también abordaba temas importantes como la familia, la amistad, la superación personal y la lucha de clases. Los personajes secundarios como Selim, la abogada que se convierte en la tutora de Yaman, interpretada por Barfalay, y Eylül, la mejor amiga de Mira, interpretada por Azar Ergüclü, también jugaron un papel fundamental en la trama y aportaron matices a la historia. El éxito de Medcezir se extendió por todo el mundo, llegando a países como España, Latinoamérica y Medio Oriente. La serie fue doblada a varios idiomas y se convirtió en un fenómeno de masas, generando un gran interés en la cultura turca y en las series de televisión de este país. La popularidad de Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya se disparó gracias a Medcezir. Ambos actores se convirtieron en ídolos juveniles y en referentes de estilo y belleza. Sus nombres eran mencionados constantemente en los medios de comunicación, y sus fans los seguían a todos lados. Los rumores sobre una posible relación amorosa entre Aatay y Serini comenzaron a circular con fuerza durante la emisión de Medcezir. Los paparazzis, siempre al acecho, capturaron imágenes de ellos juntos fuera del trabajo, en cenas románticas, de compras, y en otros momentos que alimentaban la idea de que eran algo más que compañeros de trabajo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente fueron pareja?
En realidad, nunca hubo una confirmación oficial de una relación amorosa entre Atay y Serini durante la época de Medc. Es decir, aunque las fotos y los rumores eran constantes, ninguno de los dos actores llegó a confirmar públicamente que estaban saliendo. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones y la imaginación de los fans. Muchos creían que simplemente querían mantener su relación en privado, mientras que otros pensaban que todo era parte de una estrategia de marketing para promocionar la serie. La prudencia en el ámbito personal es algo muy común en el mundo del espectáculo. Los actores a menudo prefieren resguardar su intimidad y evitar la exposición mediática excesiva, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales. En el caso de Atay y Serenei, la decisión de no confirmar o negar los rumores pudo haber sido motivada por diversas razones. Quizás querían proteger su vida privada y evitar que su relación fuera objeto de especulaciones y juicios constantes. O tal vez preferían mantener la atención centrada en la serie y en sus personajes, sin desviar el foco hacia su vida personal. Es posible que simplemente no se sintieran cómodos con la idea de hacer pública su relación, o que prefirieran esperar a que el tiempo diera su veredicto. En el mundo del espectáculo, las relaciones suelen ser efímeras y están sujetas a una gran presión mediática. Los actores, al estar expuestos a la opinión pública, pueden sentir la necesidad de proteger su intimidad y evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático. Sin embargo, aunque nunca se confirmó una relación formal, sí que hubo gestos y señales que indicaban que algo especial sí existía entre ellos. Se les veía muy cómodos juntos, compartiendo risas y miradas cómplices. Y por supuesto, las declaraciones que hacían sobre el otro en entrevistas, a veces ambiguas, a veces llenas de halagos, siempre mantenían viva la llama de la esperanza en el corazón de sus seguidores. La comunicación no verbal es un lenguaje poderoso que a menudo revela más que las palabras. Las miradas, los gestos, las sonrisas, los abrazos, todo comunica emociones y sentimientos. En el caso de Atay y Serenei, la forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que demostraban, no dejaba lugar a dudas de que existía una conexión especial entre ellos. En las entrevistas, aunque evitaban confirmar una relación amorosa, solían hablar el uno del otro con admiración y respeto. Se elogiaban mutuamente, destacando sus cualidades profesionales y personales. Estas declaraciones, aunque ambiguas, mantenían viva la esperanza de los fans de que algún día confirmaran su romance. La admiración mutua es un ingrediente fundamental en cualquier relación, ya sea de amistad o de amor. Cuando dos personas se respetan y se valoran mutuamente, es más probable que desarrollen una conexión fuerte y duradera. En el caso de Atay y Serenei, la admiración que sentían el uno por el otro era evidente y se reflejaba en sus palabras y acciones. Después del final de Medcezir, los rumores sobre Atay y Serenei disminuyeron un poco, pero nunca desaparecieron por completo. Los fans seguían soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en otra serie o, idealmente, en la vida real. Y aunque cada uno tomó caminos diferentes, los recuerdos de su conexión en Medcezir siempre quedaron grabados en la memoria colectiva de sus seguidores. El final de una serie exitosa suele ser un momento agridulce para los fans. Por un lado, se siente la nostalgia de despedir a los personajes y a la historia que tanto se ha disfrutado. Por otro lado, existe la expectativa de ver qué deparará el futuro a los actores y a sus carreras. En el caso de Atay y Serenei, el final de Medcezir marcó el inicio de una nueva etapa, tanto en su vida profesional como en su vida personal. La serie dejó una huella imborrable en la memoria de los fans, quienes siempre recordarán con cariño la historia de amor de Yaman y Mira, y la química innegable entre Atay y Serenei. Los seguidores seguían soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva serie o en la vida real. La pareja se había convertido en un ícono, y su relación, real o supuesta, seguía generando interés y especulaciones. Atay continuó cosechando éxitos en su carrera, protagonizando series como Yerde y The Protector, consolidándose como uno de los actores más populares y talentosos de Turquía. Por su parte, Serenei también siguió creciendo profesionalmente, participando en proyectos como Fi y Alice Musicali, demostrando su versatilidad y su talento tanto en la televisión como en el teatro. La vida profesional de ambos actores continuó floreciendo después de Medcezir. Atay se convirtió en uno de los actores más cotizados de Turquía, protagonizando series exitosas que lo llevaron a la fama internacional.
Serine, por su parte, demostró su versatilidad al interpretar roles en diferentes géneros, desde dramas hasta musicales, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas de su generación. ¿Pero qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué, si había tanta química, no llegaron a confirmar una relación? Las razones pueden ser muchas y variadas. Quizás no estaban preparados para comprometerse públicamente, quizás preferían mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos, o quizás simplemente no eran el uno para el otro a largo plazo. La complejidad de las relaciones humanas es innegable. Dos personas pueden sentir una fuerte atracción y química, pero eso no garantiza que la relación vaya a funcionar a largo plazo. Existen múltiples factores que influyen en el éxito de una relación, como la compatibilidad de personalidades, los valores compartidos, las expectativas mutuas y las circunstancias de la vida. En el caso de Atai y Serine, es posible que existieran diferencias irreconciliables, o que simplemente no estuvieran en el mismo momento de sus vidas. Tal vez prefirieron priorizar sus carreras profesionales y mantener su independencia. O quizás la presión mediática y las expectativas de los fans terminaron por afectar su relación. Lo que sí es cierto es que, independientemente de lo que sucediera en su vida privada, Atai y Serine siempre mantuvieron una relación de respeto y amistad. Han sido vistos juntos en eventos públicos, e incluso han hecho comentarios positivos el uno sobre el otro en entrevistas. Esto demuestra que, aunque no hayan sido pareja sentimentalmente, sí que lograron construir una relación de amistad y compañerismo basada en el respeto mutuo. La amistad es un tesoro invaluable y en el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras, la amistad puede perdurar a lo largo del tiempo. Atai y Serine, aunque no lograron consolidar una relación amorosa, sí lograron mantener una relación de respeto y amistad que demuestra la madurez y la profesionalidad de ambos. Mantener una relación cordial y amistosa después de una relación sentimental fallida no es tarea fácil. Requiere madurez, respeto y la capacidad de dejar atrás el pasado. En el caso de Atai y Serine, su amistad demuestra que son personas sensatas y con la capacidad de valorar la relación que construyeron, independientemente de si fue amorosa o no. Hoy en día ambos actores han seguido adelante con sus vidas, y cada uno ha encontrado la felicidad en diferentes caminos. Atai está actualmente en una relación con Dwi Busan, y Serine está centrada en su carrera profesional. Aunque el sueño de verlos juntos románticamente no se hizo realidad, su historia en Medcezir siempre será recordada como una de las más bonitas y románticas de la televisión turca. Y por supuesto, el legado de Yaman y Mira seguirá vivo en el corazón de sus fans, quienes siempre recordarán con cariño la química innegable entre Atai y Serine. La vida sigue su curso y cada persona tiene su propio camino que recorrer. Atai y Serine, al tomar rumbos diferentes, demuestran que es posible encontrar la felicidad individualmente y construir una vida plena, independientemente de las relaciones pasadas. La historia de Yaman y Mira, interpretada por Atai y Serine, seguirá siendo recordada como una de las más bonitas y románticas de la televisión turca. La química entre ambos actores y la pasión que transmitieron a través de sus personajes dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Así que, en resumen, la historia de Atai Ulusoy y Serine Sarkaya es un enigma que sigue generando fascinación. Si fueron o no pareja, es algo que probablemente solo ellos saben. Lo que sí es seguro es que su química en Medcezir fue innegable, y que dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su relación, ya sea real o solo especulativa, nos enseñó la magia del amor, la amistad y el poder de una buena historia. La historia de Atai y Serine nos recuerda la importancia de la discreción y la privacidad en el mundo del espectáculo. Nos enseña que aunque los fans anhelen ver a sus ídolos juntos, cada persona tiene derecho a decidir cómo quiere vivir su vida y cómo quiere gestionar sus relaciones. Y por último, la historia de Atai y Serine nos demuestra que el amor, la amistad y el talento pueden coexistir y dejar una huella imborrable en la memoria de todos. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creían en esta pareja? ¿Les gustaría que hubieran estado juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan sobre el tema. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós.